Muy bien, hoy vamos a hablar del tema principal de la resurrección del Señor, pero el título del mensaje es El aleluya de la tumba vacía. ¿Y por qué? Porque el viernes anterior, el viernes pasado, si viniste, sabes que estuvimos hablando del aleluya de la cruz. Si no pudiste venir, el próximo año te animo a que los Viernes Santos te hagas presente en Celebration Español y en Celebration Church. Pero hoy hablamos del aleluya de la tumba vacía. Y si la tumba está vacía, en realidad, mis hermanos, tenemos que entender y creer esto. En realidad todo es posible. ¿Por qué? Porque si Jesús está vivo y sigue vivo y la tumba sigue vacía, entonces todo es posible en el nombre de Jesús. ¿Qué es posible? Es posible que seamos absoluta y plenamente perdonados y restaurados a una relación con Dios Padre, esa relación que estaba antes quebrantada. Es posible que seamos sanados físicamente, sanados mentalmente, nuestro espíritu, nuestra alma, liberados y librados de todo mal. Es posible que seamos bendecidos y altamente favorecidos. ¿Aquí hay alguien que está altamente favorecido? Yo me siento altamente favorecido. Y no estamos hablando de cuestiones financieras, estamos hablando del favor de Dios en nuestras vidas. Es posible que amemos a nuestros enemigos. No sé si es muchísimo que amemos o muchísimos enemigos, no estoy seguro. Pero vamos a decir muchísimo, que amemos a nuestros enemigos y bendigamos a lo mejor a los que nos maldicen. Está un poquito como incómodo, pero somos bendecidos y es posible. Y es posible que nosotros también vivamos una vida eterna junto con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos. Y no solo la esperanza, la certeza que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía y todo es posible en el nombre de Jesús. Es costumbre, y los que son de casa saben que yo no hago esto. Hay otros pastores y pastoras que a lo mejor vienen y les sale esto, pero rapidito. Pero es costumbre que los pastores, particularmente este día, digan lo siguiente: ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Entonces lo vamos a hacer una vez, porque no lo vuelvo a hacer después. Así que es mejor que lo tengan listos, ¿ok? Entonces, yo lo digo y ustedes responden a una sola voz. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Yo hasta sudé. Pero es verdad, esta proclamación es la proclamación nuestra, es particularmente este día de resurrección. Así que hoy nos unimos con 2,000 millones de creyentes en todo el mundo. No somos 3 o 4, 2 billones o 2,000 millones de creyentes cristianos, creyentes en Jesús, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ese Jesús Dios vivo. Así que si Jesús se hubiera quedado muerto, pues imagínate, y en la sepultura, y lo tuviéramos que ir a ver a su cuerpo, a ver su sepultura, entonces todo lo que él dijo e hizo, pues no tendría tanta importancia, no sería tan trascendental, porque ha habido muchos líderes, inclusive líderes religiosos. ¿Dónde está Buda? Buda está muerto. ¿Dónde está Mahoma? Mahoma está muerto. Krishna, que es uno de los fundadores del hinduismo, de las deidades más importantes, está muerto y sepultado. Joseph Smith. ¿Quién es Joseph Smith? No lo conocen, qué bien. Fundador de los mormones, también hay una tumba y él está muerto. ¿Quién es Charles Taza Russell? Vayan a saber el quién. Ok, el fundador de los testigos de Jehová, también muerto y no resucitado, sepultado. Pero nosotros tenemos a Jesús, que está vivo y no sepultado. En el nombre de Jesús. Él no permaneció muerto, sino que al tercer día, ese poder del que nos hablaban ahora, el poder que resucitó a Cristo, esto es algo difícil de entender. Para mí me cuesta, porque el poder que resucitó a Cristo es el poder que ahora está en ti y en mí. Y yo digo, pero Señor, si a veces andamos casi que jorobados en la vida con tanta tristeza y pero es ese poder el que tenemos. Lo que nos falta es creerlo y activarlo y decir, sí, ese poder que resucitó a Jesús es el que está en mí ahora, es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es esto de aleluya? ¿Qué significa aleluya? Ok.
al parecer varios significados. Pero aleluya es una palabra hebrea o proviene del hebreo que significa, ya lo dijeron, alabad a Jehová o alabado sea el Señor. Y cuando decimos el aleluya, la tumba vacía, es que sea glorificado, sea alabado aquel que ya no está en la tumba. Pensemos que estamos concluyendo hoy la Semana Santa, ¿verdad? Hagamos una cronología muy rápida de la Semana Santa. El domingo pasado, aunque tenemos el servicio combinado, en realidad se conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Donde con palmas la gente proclamaba la entrada de Jesús a Jerusalén como el Rey de los judíos. Pero el lunes fue cuando Él entró en el templo, y ustedes saben que Él tumbó las mesas y demás, pero la declaración importante es que ese lunes Él dijo, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración, así es. El martes, ¿qué pasó? Los líderes religiosos empezaron a cuestionarlo, ya querían ponerles trampa. El miércoles, Judas decide traicionar a Jesús. Y todo esto lo encontramos en los capítulos de Mateo 21, Mateo 26. El jueves es la última cena. Nosotros la celebramos el miércoles anterior cuando tuvimos la experiencia Seder. ¿Estuvieron aquí en Seder? Sí. ¿Les gustó Seder? Ok, los 3 que vinieron les gustó muchísimo el Seder, los demás como que no sé dónde andaban, pero eso fue el jueves, en realidad lo celebramos el miércoles, pero fue el jueves santo. El viernes santo, obviamente, sabemos la crucifixión de Jesús, Mateo 27, el sábado de silencio. Ayer, ¿qué hicieron ustedes ayer? Fue un día de silencio, de retrospección, se dice, o de pensamiento, o estuvieron ocupados. ¿Quién se fue a comprar ropa para estrenar ayer? Bueno, lo hicieron muy bien porque se ven hermosos y hermosas, así que yo no estoy condenando eso, al contrario. Pero hoy es el domingo de resurrección. Por supuesto, estamos hoy en el Evangelio de Mateo y también vamos a ver el Evangelio de Lucas, que nos va a contar quiénes estaban cerca de esta tumba vacía. El viernes hablamos de aquellas personajes que estaban cerca de la cruz. Pero hoy, aquí veo a Franklin, gracias Franklin, que va a traer la enseñanza este miércoles, me encanta verte acá. Pero les decía que el viernes pasado había personajes que estuvimos analizando, estudiando cerca de la cruz, y hoy vamos a ver unos personajes, unos hombres y mujeres cerca de la tumba vacía, porque de eso se trata hoy, de esta tumba vacía. Ustedes tienen el boletín que recibieron, hay unos puntos, son 4 puntos que quisiera proponer, así que vamos a ello junto con la palabra de Dios. El primer punto de ello es que el ángel lo proclamó. El ángel lo proclamó. Ustedes pueden tomar nota y además nota de ideas que ustedes quieran plasmar en sus papeles si así lo desean. Voy a leer de la Reina Valera Contemporánea y vamos a empezar con el capítulo 28 de Mateo, los primeros versículos, nos saltamos el primero, pero el versículo 2 al 6 lo tienen ustedes en pantalla y dice así: de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardas temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Versículo 5. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús. Eso en el versículo primero, el primer versículo, versículo 1, habla de que María Magdalena y otras mujeres estaban presentes. Por eso le dice a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y esta es la clave de hoy. Él no está aquí, pues ha resucitado, como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Solamente Mateo hace referencia a este terremoto. Los otros 3 discípulos o los que escribieron los evangelios no hacen referencia a este terremoto. Pero no fue que pasó un terremoto y se cayó, se corrió la piedra, sino al contrario, fue el hecho de que la piedra fue removida que causó este terremoto, esta respuesta a lo que el Señor espiritualmente estaba haciendo, sobrenaturalmente estaba haciendo, pero en lo natural hubo una respuesta. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, vieron ya la piedra removida, ¿verdad?
Porque ustedes saben que ahí no es como los ataúdes de hoy día, ¿no? Tienes tú una caja y le pones la tapa, no. Era en cuevas, normalmente en cuevas sobre piedras y demás, y se tapaban con una piedra redonda y ahí quedaba el cuerpo sellado. Pero la puerta, es decir, la piedra estaba completamente removida, la tumba estaba abierta. Ahora, con toda seguridad, no era que Jesús necesitara que un ángel viniera a abrirle la puerta, ¿no? Jesús, en ese poder que él tenía, él realmente ni siquiera tuvo que pasar por la puerta. La puerta fue abierta, la piedra fue removida, no para que Jesús saliera, sino para que muchos pudieran venir y ser testimonio de lo que había pasado. Pero el Señor, creo yo, pues que quiso que los ángeles también dieran testimonio, porque los ángeles estaban presentes mirando lo que había pasado ese Viernes Santo, la crucifixión de Jesús. Y Él quería que uno de ellos diese testimonio de lo que ahora, en realidad, 3 días después, acaba de suceder. Esto era como una reja, ¿verdad? La piedra de la tumba era como una reja de las cárceles, una cárcel que atrapando el cuerpo, ¿verdad? Pero como dije anteriormente, esto no era para evitar que él saliera, sino para que pudieran entrar aquellos que iban a ser testigos. Pero esta tumba o esta piedra que quería ser una piedra de sello, ahora se convierte en una piedra de descanso. Porque nos dice que el ángel llegó y se sentó. No sé si es que el ángel tenía que descansar o no, pero se sentó sobre la piedra a hablar con estas damas. Ahora, los soldados romanos, que eran los responsables de vigilar la tumba, estaban aterrorizados. La presencia angelical hizo que estos soldados temblaran y de hecho se desmayaran. Un par de veces yo he preguntado anteriormente si en realidad alguien aquí ha presenciado, ha visto, ha tenido la visión real de un ángel. Y varios dijeron que sí. Permítanme preguntarlo hoy. ¿A ustedes alguien ha visto aquí un ángel? No que lo hayas soñado, lo que hayas pensado, lo hayas dibujado, no. Que tú lo hayas visto. ¿Alguien acá? ¿O nadie? Nadie. Hay alguien que hace así, no sé si está diciendo, no me atrevo, si me atrevo. Debe ser algo maravilloso, Señor, que sea hoy, que haya una visión de pronto hoy aquí en esta iglesia. Pero qué impactante sería ver un ángel, ver tanta santidad y por supuesto el efecto que la presencia del ángel tuvo sobre estos hombres. Y lo que pasa es que la resurrección de Cristo realmente es un tema de terror para unos, como lo fue para estos soldados, pero para otros es un tema de esperanza. Es una realidad de confort, de esperanza, de anhelo y de paz. La pregunta es, para ti y para mí, la resurrección de Cristo, ¿qué hace en nuestro corazón? ¿Qué hace en nuestra alma? ¿Nos da alegría o nos da convicción de que, posiblemente ante un Dios vivo, un Dios real, un Dios resucitado, a lo mejor hay ciertas cosas en mi vida que yo tengo que ajustar, cambiar, dejar, qué sé yo, pero es el Señor el que hace esa convicción en cada uno de nuestros corazones. Pero para aquellos que la resurrección de Dios realmente es una voz de esperanza, una certeza de que hay una vida más allá de esta vida, qué cosa tan hermosa, y ese es el gozo que sentimos hoy. Y las lágrimas que yo lloré, también estaba yo llorando en el servicio abajo, porque voy primero al servicio a las 9 de la mañana y apenas empiezo yo a llorar. Digo, pero bueno, ¿qué me está pasando, Señor? Y es en realidad el reconocimiento de la importancia, del efecto, de lo que, por lo menos en mí, puedo ser testimonio de ello, el Señor hizo en mi vida. Y yo sé que en la vida de ustedes también. Ahora, no fue el único que resucitó en la Biblia, ¿verdad? Tenemos historias, tenemos datos de otra gente que fue no tanto resucitada, no diríamos resucitada, sino que fueron devueltos a la vida. Habían muerto físicamente y fueron regresados a la vida. Por ejemplo, está el hijo de la viuda de los días de Elías, está la hija de Jairo, está Lázaro, el amigo de Jesús, en fin. Ellos volvieron a la vida después de haber muerto. Y como dicen ahí, pero no sabemos por qué motivo después ellos fallecieron, después murieron. Cada uno de ellos fue levantado en el mismo cuerpo. No fue que salieron y tuvieron un cuerpo diferente, en el mismo cuerpo, aunque a lo mejor un cuerpo ya sano,
pero no un cuerpo eterno, como sí lo fue el cuerpo de Jesús, que fue resucitado, porque Él resucitó. Sí, de pronto tiene las señales de los clavos en las manos, en los pies y demás, la lanza del costado, pero es un cuerpo glorioso, un cuerpo como el tuyo y el mío que tendremos. ¿Sabías tú que todos vamos a tener una vida eterna? Vamos a tener un cuerpo resucitado. Cada uno de nosotros, todos nosotros, los seres humanos pasados, presentes y futuros, porque Dios nos ha creado para ser vidas eternas. La pregunta es, ¿dónde vamos a estar una vez dejemos esta vida aquí temporal? ¿Vamos a estar en la presencia del Señor eternamente o vamos a estar en el dolor eterno? Y eso es algo que tenemos que resolver aquí mismo. No digo aquí mismo hoy, en este sentido, bueno, pero lo podemos resolver hoy, sino aquí en nuestra vida es algo que tenemos que resolver. Así que la resurrección no solamente es vivir otra vez, la resurrección es vivir en un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno y eternamente, y tenemos nosotros el gran gusto y la esperanza y la certeza, porque cuando hablamos de esperanza cristianamente no es una esperanza de que un deseo, espero que se cumpla, no cruzo los dedos que se cumpla, no, es la certeza de lo que viene. Así que Jesús no fue revivido entre los muertos, Jesús fue resucitado y por siempre. Pero Él sigue resucitado. Ese Jesús que lo describe la palabra de Dios en su resurrección fue el que subió, tal cual. Y ese mismo tal cual va a descender, viene por su novia y creemos que viene pronto. Y ese Jesús, en ese cuerpo resucitado, que es el ejemplo de lo que vamos a tener tú y yo para la eternidad, es también Dios y es completamente hombre. Decimos, Jesús fue Dios y hombre aquí en la tierra, pero resulta que Jesús es hoy día Dios y hombre. ¿Y por qué se hizo hombre? Porque Él no fue una cuestión de que Él se hizo hombre, que Jesús dijo, voy a hacerme un ser humano unos 33 años y medio, pero luego vuelvo a mi gloria y no ha pasado nada, ¿no? Él decidió, y por toda la eternidad, por amor a ti y por amor a mí, le pidió al Padre, yo quiero ser un ser humano como ellos, quiero relacionarme con ellos, quiero estar eternamente con ellos, que ellos sean mi herencia, que ellos sean mi amada, mi novia, mi esposa. Ese es el Jesús del cual estamos hablando hoy. En Israel, cuando tú vas, ¿alguien ha estado en Israel? ¿Ha podido ir a Israel? Levante la mano. ¿Ah, sí? Ok. ¿Hace cuánto fuiste? ¿De qué año? ¿De este año? Ah, fresquita. Pero un momento. O sea, fresquita significa... Fresquita acabas de llegar, perdón, no quiero... Aquí, como hay gente de todos los países latinos, yo estoy seguro que a cada uno lo insulto de una u otra manera con las palabras que digo, pero me refiero es que acabas de llegar. Pero un momento, ¿estuviste en enero de este año? ¿O en febrero? Pero, ¿y la guerra y la cosa que está? Oh, llegaste, pero tuviste un tiempo, ok. Entonces tú no me dejas mentir, yo tuve la gran fortuna, la bendición, el regalo de Dios de poder estar en Israel. No se preocupen, si dices, no, yo nunca voy a poder estar en Israel. No, un día vamos a estar y pasarnos por ese Israel y saber todo lo que está pasando cuando estemos ya en cuerpos resucitados. Pero tú vas y tú puedes ver muchas tumbas. Tú puedes ver la tumba, yo recuerdo ir a la tumba del rey David. Aquí está el rey David, la tumba del rey. Ok, pero en Israel está... Bueno, no sabemos si es verdaderamente la tumba del Señor o no. De hecho, hay dos posibles sitios que claman que es la tumba del Señor. Y uno son los católicos en una iglesia que se llama la Iglesia de la Sepultura. Seguramente tú fuiste a verlo, donde hay unas catatumbas, unas cuevas, y tú vas y dices, ¿aquí dónde? Pero esa tumba está vacía. Y los cristianos, y yo me voy un poquito más por ese lado porque creo que geográficamente la descripción como que coincide más, y el recuento de la crucifixión y la muerte de Cristo. Hay otro sitio, el jardín de la sepultura, donde en realidad es una cueva, hay una pared, pero tampoco ahí está el Señor. Así que Jesús está reinando desde el cielo, no está tan preocupado como estamos nosotros por el precio del gas y todas las cosas que nos preocupan. No, Él está en control, Él sabe cómo termina la historia y Él es la causa de ese fin de la historia.
Así que Él no está ahí. Cristo no está ahí. Juan 20:19 nos dice que Jesús, en su cuerpo resucitado, Él podía atravesar sitios. Por eso no necesitaba que alguien quitara la piedra. Él salía. ¿Se acuerdan cuando en medio de los discípulos, ¡pum!, de pronto se aparece Jesús en medio de ellos? Eso no tuvo que abrir, ábrele la puerta o que no. ¿Y qué pasa si Jesús se presenta hoy acá? ¿Y el resto? Señor, todavía no te presentes, que no estoy listo, no estoy lista. Espérate, Señor. No. Bueno. Juan 19:41 dice: en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y en el huerto había un sepulcro nuevo. ¿Y sabes por qué esto es importante? Déjamela ahí, por favor. Es importante porque alguien podría haber dicho, no, pero había otros cuerpos ahí. No, ese sepulcro nunca fue utilizado. Jesús fue el primero, no sé si fue el último, pero fue el primero que utilizó ese sepulcro, en el que aún no habían puesto a nadie. Esto para que no hubiera ningún engaño, ¿ok? Porque recuerden que como el cuerpo desaparece y estaba la proclamación de que él había resucitado, pues los anti-Jesús, los anticristo, lo que estaban tratando era demostrar que sí, había que buscar el cuerpo, que se lo habían robado, que sabía qué pasaba, pero toda la evidencia muestra y asegura que Jesús resucitó. Tenemos que entender el significado, no solamente el hecho histórico, ¿verdad?, de que resucitó, sino el significado para ti y para mí. Simplemente Jesús probó que su muerte fue una propiciación real por el pecado. Y tú dices, propiciación, ¿y eso cómo se come? ¿Qué significa eso? Propiciación. ¿Qué es propiciación? No es fácil decirlo. ¿Qué es? Muy bien, veo que todos saben que es propiciación. Muy bien, pero no se preocupen que aquí tengo el significado. Es un acto mediante el cual Dios aplaca, descansa su ira contra el pecado a través de el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Qué significa eso? En la cruz no debería estar Jesús, no debería estar un hombre santo, inocente, perfecto. En la cruz posiblemente deberíamos estar tú y yo. Hombres débiles, hombres y mujeres débiles, pecadores, inseguros, que nos tropezamos cada rato, que ofendemos el corazón. Pero la propiciación, es decir, Jesús vino y tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Y Él estuvo ahí en la cruz. Y la justicia, se dice que la ira de Dios, porque es justicia real. Tú y yo no somos realmente justos, creemos en la justicia de Él. El Dios justo, al ver a Jesús en la cruz, el pecado tuyo y mío, Él dice, ha sido cumplido, la ley ha sido cumplida. Y por lo tanto, ahora solo tenemos y recibimos gracia, misericordia, perdón. Somos hechos hijos e hijas de Dios, que eso no es automático, ¿eh? Somos hechos hijos e hijas de Dios con la condición de que tú y yo aceptemos esa verdad, creamos esa verdad y entreguemos nuestra vida al Señor. ¿Qué significa entregar la vida al Señor? Significa abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo no puedo, por mí mismo no puedo. Y si tú eres real, y creo que eres real, eres un Dios santo y perfecto, mis pensamientos, mis acciones, mis omisiones, lo que no hago, lo que no digo, las cosas que en realidad hacen doler tu corazón, hacen que yo no tenga ni siquiera la posibilidad de pensar que yo puedo estar cerca de un Dios santo. Pero Dios, en el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, en ese momento dejamos de ser creación humana para convertirnos en hijos legítimos, hijas legítimas. No así como que medio adoptados y a ver si cambian de opinión. No, esto no es una prueba. Somos realmente hijos e hijas de Dios. Y Él dice, no, ven a mí, yo soy tu Padre y tu buen Padre. Eso es lo que significa hoy día el día de la resurrección. Yo no debo alejarme de aquí porque ya me voy. Mi esposa me dice, siempre te metes por otros lados, entonces déjenme ubicarme. Pum. Propiciación. Cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos en realidad cómo el Padre no abandonó a Jesús. Si es cierto que el Padre vio a Jesús y el Señor le dijo,
¿Por qué me has abandonado? En ese momento, Él había tomado el pecado del mundo y un Dios santo no podía ni siquiera mirar. Pero Dios no se alejó, no se fue, no lo abandonó. Cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que la muerte es algo conquistable. Es conquistable. Aquí hay alguien que de pronto esté muy enfermito o alguien que esté ya en años avanzados, como el pastor que les está hablando, y que de pronto ustedes empiezan un poquito a pensar, ¿y si mis días ya se están acabando? ¿Alguien piensa así? Ustedes son muy santos. Yo sí pienso así a veces. Mi esposa me regaña, pero no importa. Tú dices, ese, ¿verdad? Gracias por no dejarme solo. ¿Y yo por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros no tenemos que tener temor a la muerte. Porque nosotros sabemos realmente qué pasa después de la muerte. Es una convicción real. Es un hecho real. Demostrado por la palabra, demostrado por la base histórica, demostrado por el Señor, de que tú y yo tenemos vida eterna. A veces pensamos, se me están acabando los años, estoy enfermito, ¿qué pasa con esta persona que la amo tanto y va a perder su vida? Bueno, hay una esperanza tremenda. No hay una esperanza de que, a ver si se da en un Dios de palo o un Dios de nombre. Sino hay una esperanza real, afirmativa, ciega. Ciega en el sentido de que no ve, sino ciega de que es porque es que tenemos nosotros una vida maravillosa, eterna. Y en esa vida eterna, a propósito, no es el cantar aleluyas. Óigame, hablando de cantar aleluyas, el grupo de alabanza estaba como muy emocionado hoy día, ¿verdad? ¿Estaba alegre? Yo no entiendo por qué estas cosas no se rompen con la fuerza que Carlos le estaba dando a esto. Le decía, ¿será que lo está pateando? ¿Qué está haciendo? Pero estaba bueno el ritmo, ¿les gustó? Yo los vi como que medio... sí. Día de gozo, día de gozo. Azúcar. Ay. Sigamos. Omitiendo el comentario de azúcar. Imagínate como si el ángel estuviera esperando el momento para poder dar esta proclamación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Creemos que Cristo más o menos duró unos 33 años, 33 años y medio, ¿ok? ¿Qué había pasado 33 años antes? Había una declaración de ángeles, ¿verdad? Esos ángeles, ¿qué declararon? Que había un bebé, que había nacido el Hijo de Dios, que había nacido el Mesías, que había nacido el Redentor de la humanidad. Y que fueran a verlo, vayan a verlo en pañales, no sé si eran pañales como eran los pañales de ese entonces, pero ahí en el pesebre con su madre. 33 años y medio, viene una nueva proclamación. Él ha resucitado. Él no está muerto, Él no está aquí. Él ha resucitado como Él dijo. Vayan a verlo y vayan a testificar. Esto no fue una fe ciega, sí, fue una fe real. Entonces, ese es el contraste de las profecías cumplidas. Se dice que Cristo cumplió más de 300 profecías en la vida de Cristo, 300 profecías. La Biblia está llena de profecías, pero en Cristo se cumplieron 300. Y este asunto en particular de la muerte y resurrección de Cristo es el cumplimiento de unas 50 profecías. Y no tengo el tiempo para explicar esto matemáticamente, pero es casi que imposible, si mal no recuerdo, para que se cumplan tan solo 8 profecías. 8. En la vida de un ser humano durante esa vida es virtualmente imposible, matemáticamente imposible, pues Cristo cumplió todas las profecías de lo que nos habla su palabra. Es que esto no fue cuestión de suerte o de, no sé cómo dicen en su país, de chiripa. ¿Chiripa es una mala palabra? Eso decimos en mi país, ¿no? Es que tengo que tener mucho cuidado porque si no después dicen... Miren lo que dice el pastorcito.
No fue una cuestión al azar, fue Dios haciendo lo que solamente Dios puede hacer. Y esto en realidad cambió tu historia y la mía por siempre. Pasó hace 2000 años, pero aún es realidad. Punto 2. No solo el ángel lo proclamó, sino el punto 2, María lo compartió. María lo compartió. ¿Qué María? Tenemos una María hoy aquí, pero no es esa María. María Magdalena. Mira lo que dice la palabra de Dios. De nuevo en sus pantallas voy a leer el versículo 1 de Mateo 28 y saltamos al versículo 8. Cuando pasó el día de reposo, es decir, el domingo, al amanecer del primer día de la semana, hoy, que es lo que estamos celebrando, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Ahora, esto es Mateo, hay otros evangelios que describen un poquito más cuáles fueron las Marías o las mujeres, porque no eran todas Marías, las mujeres que fueron a ver. Versículo 8, entonces ellas salieron del sepulcro con temor, recuerden que el ángel les había hablado, ¿no? Con temor y mucha alegría. Había temor porque ante esta noticia y esta encomienda que les da el ángel, vayan y hablen. Recuerden que hace 2000 años la mujer no tenía la libertad y no se le daba el peso que en realidad debe tener y que tiene hoy día. Entonces, para que ellas fueran las que proclamaran y fueran testigos de la resurrección de Cristo, eso era algo que daba temor, les daba temor, pero también llenas de alegría, y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Y en ese camino, mira lo que sucedió, en eso Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Antes les decía, ¿qué pasa si Jesús se presenta acá? Y alguien decía, yo no sé. No. Ante él, ¿qué haríamos? Nos lanzaríamos a adorarlo, a agradecerle, a tocarlo, a estar con él. Algún día será así, mis hermanos. Ellas vinieron a terminar, en realidad, la preparación del cuerpo de Jesús. Pero eso fue interrumpido el día de reposo. Recuerda que empezaron como a arreglarlo, pero no terminaron. Por eso quisieron regresar ya cuando había terminado el sábado o el día de reposo. Y ellos querían ya terminar esa labor de preparar el cuerpo, en fin. Las mujeres se encontraron no con Jesús inicialmente, sino con el ángel que les da la noticia de resurrección, pero Jesús salió a su encuentro y les dice salve. ¿Qué significa salve? No es salve de que se salva. No, salve es como es un saludo casual, es como decir, hola, ¿qué hubo? Algo casual. El Rey del universo, el Dios resucitado, el Jesús resucitado, no sale con gran sonido de trompeta, como dicen ahí, sino con un aspecto y un comportamiento casual. Salve, hola. Y ellas acercándose, por supuesto, le abrazaron los pies, le adoraron. Ellas sintieron ese deseo inmediato de adorarle, aunque una hora antes tan solo, ellas estaban pensando que todo se había perdido, ¿verdad? Y que Jesús estaba muerto. Ahora, él recibió esta adoración. Si Jesús hubiese sido tan solo un hombre, ¿ok? No hubiera sido Dios, hubiera sido un error. Hubiera sido, de hecho, un acto prohibido de que las mujeres vinieran a adorar al Señor, venían a tocarlo y demás, a un hombre. Pero él recibió esta adoración. ¿Por qué? Porque él es el Dios del universo y él lo quiso recibir así. Recordemos quién era esta María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Les dije que era importante ir a las clases de discipulado, ¿verdad? Hay que ir a las clases de discipulado, mis amados. María fue la que, ella tenía 7 espíritus malignos. Y el Señor llegó y la libró de este tormento severo que tenía ella. Ella siguió a Jesús y se convirtió de hecho en una amiga de Jesús, colaboradora, amiga, aportaba al reino de Jesús o al ministerio de Jesús.
Y por eso fue que ella lloró mientras ella lo vio colgado en la cruz el Viernes Santo, muriendo. Y ella fue la que se levantó temprano con otras damas y quiso darle la dignidad del cuerpo de Jesús al ir a terminar la preparación acostumbrada a los cuerpos que se hacían en ese entonces. Pero la tumba lo cambió todo. Cambió lo que María había pensado que había perdido: la amistad, la relación con Jesús. La tumba vacía completamente lo cambió. Y eso es lo que hace la tumba a ti y a mí, la tumba vacía. Repito, si la tumba estuviese llena, si Jesús, el cuerpo de Cristo, estuviese allí, estaríamos aquí perdiendo el tiempo, porque estaríamos poniendo nuestra confianza en alguien que no tiene poder, que no está vivo, en un ser muerto. Pero el hecho que la cruz no haya terminado completamente con la vida de Cristo y que Él haya resucitado, significa que tú y yo tenemos esa reconciliación. Primero con el Padre, reconciliación que se había roto desde los días de Adán y Eva. Y ahora éramos reconciliados directamente con el Padre, pero también reconciliados con Jesús. Y ya Jesús no es solamente ese ser histórico, sino es Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo. ¿Alguien de aquí en realidad entiende y vive el concepto de una amistad con Dios, con Jesús? Porque muchas veces decimos, Jesús es mi amigo, es mi mejor amigo. Pero en realidad lo vivimos, lo sentimos así, nos relacionamos con Él así, o todavía es como que esta imagen histórica, ¿no? Como que el Jesús que estuvo aquí hace 2000 años. No, Jesús en realidad es nuestro amigo. Él nos dijo, ya no nos llamo ni siervos, ni esclavos, los llamo mis amigos. Y eso somos tú y yo para Jesús, y eso es lo que Él quiere ser para nosotros. Nuestra fe es diferente a la fe de otras religiones, muy diferente. Nosotros no tenemos que esforzarnos a buscar una deidad, pues no tenemos que esforzarnos a buscar a Dios. Es Dios el que vino a buscarnos a nosotros. Y Él lo sigue haciendo hoy día. Número 3, otro personaje, número 3. Pedro lo buscó. El ángel proclamó la resurrección. ¿Sí? María lo compartió con otros, ella fue y habló con los discípulos, pero Pedro, el apóstol Pedro, lo buscó. Y vamos a cambiar ahora al capítulo 20 de Juan. Capítulo 20 de Juan, versículos 3 a 7. Una vez más, Reina Valera contemporánea, en sus pantallas está Pedro y el otro discípulo. ¿Cuál fue el otro discípulo? El que escribió Juan, el mismo Juan. Bueno, luego les comento un poquito de este Juan. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro, después de que las mujeres les habían dicho. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Entonces el primero en llegar fue Juan. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos, las sábanas decíamos, bueno, saben que es un lienzo, ¿no? El trapo. Eso es un lienzo lo que está sobre esa cruz, un lienzo, una manta si quieres. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró, Juan no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos también puestos ahí. Pero el sudario es la primera capa de estos lienzos que tocaba el cuerpo. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces ahí entró también el otro discípulo, entró Juan, el que había llegado primero. ¿Por qué Juan insiste tanto que él llegó primero? El que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo esto, Juan creyó. Ahora, mucha gente dice que Juan que quería darse como que le salieran plumas de que él llegó primero. No, yo creo que aquí realmente vemos la humildad de Juan. Juan ni siquiera se nombró a sí mismo. Él dijo el otro discípulo. En algunos dice el discípulo amado. ¿Por qué? Porque no quería ni siquiera dar su nombre. Así que creo yo que vemos la humildad de Juan. Pero llegando a la tumba primero, Juan se acercó para mirar, ¿verdad?, a los lienzos y que estaban en la tumba. Pero fue Pedro el que en realidad entró a la tumba y vio que la ropa estaba ordenada, que el manto estaba dobladito, ordenado.
Esto no es que se robaron el cuerpo y dejaron eso botado, no, estaba raro que estuviera ordenado. Y era como si en realidad el cuerpo se hubiera evaporado. No que quitaron y volvieron, sino como el cuerpo hubiera desaparecido, dejando allí los lienzos. Y la manera ordenada en que encontraron los lienzos muestra que no había sido un robo, como les dije antes, sino que esto daba señal de una tumba vacía, porque el muerto había resucitado. Después de que Pedro entró a la tumba, entonces también entró Juan, obviamente, vio y creyó. Los apóstoles no hacían tanta referencia a la tumba vacía, no, ellos hacían referencia era a la resurrección del Señor, a Jesús resucitado. ¿Qué fue lo que pasó con ese lienzo y con esa ropa? ¿Alguien sabe qué sucedió con eso? ¿Se perdió? ¿Se quemó? ¿Han escuchado sobre el sudario o el manto de Turín? ¿No saben de qué estoy hablando? Okay, algunos sí. Resulta que hay una ciudad en Italia, yo tuve la bendición de estar ahí, que se llama, no sé cómo se llama en español, no es Turín, ¿Turino? Creo que es Turino. Turín. Y ahí hay una iglesia, y ahí dicen que está el manto de Jesús. Y en realidad sí hay un manto que refleja la imagen de un hombre, ¿ok? Este hombre más o menos tiene unos 5.11 pies de altura, un poquito más bajo que yo. Tiene alrededor de 175 libras, casi las que tengo yo. Por fe, todos digan amén. Gracias. Su físico era muscular. ¿Se les acabó el amén? Y se estima que tenía entre 30 y 35 años. Es un estudio sencillamente de la imagen de este lienzo, ¿verdad? La imagen que está grabada en este lienzo. Y hubo un proyecto para descubrir si este lienzo era verdadero o no. Esto fue en el año 1978. Y determinaron que esto no es una pintura ni una imagen falsa. Determinaron que la sangre que está ahí, hubieran podido mostrar, hombre, el lienzo, pero bueno, que la sangre que está ahí grabada es sangre real y que la imagen parece tener un tipo como de quemadura, aunque no pudieron determinar cómo fue que se quemó. ¿Por qué quemadura? Porque eso es lo que imprimió la imagen en este lienzo. ¿Por qué estamos hablando del lienzo? Porque, hombre, sea real o no sea real, es una prueba más, una evidencia más de que hay realmente datos que aseguran primero la veracidad de lo que sucedió hace 2000 años, no solamente la palabra, sino cosas reales. Y segundo, si este es el lienzo, pues hay de hecho hace unos años se volvió a estudiar el lienzo, se dijo, sí, este lienzo es seguro. Míralo, ahí está. Ahí está, si no lo habían visto. Tiene obviamente las imágenes de lo que sería una crucifixión romana hace 2000 años, es decir, los clavos en las manos y en los pies. Se habla de que tenía cabello largo, pero también la parte de atrás recogida, en fin, muchas cosas respecto a este lienzo. O a lo mejor no es el lienzo original. ¿Por qué? Porque tampoco se quiere que esto sea en realidad un objeto de adoración. Recuerden que tenemos un Dios celoso y a Él no le gusta que nosotros adoremos algo diferente a Él, bien sea cuestión material o persona. Así que la tumba sigue vacía. Este es el mensaje. Y nuestro rey está vivo y lleno de vida. Muy bien. Y el cuarto personaje de nuestra historia que queremos presentar es, adivinen quién, el mismo Tomás. Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Y por qué conocemos a Tomás? ¿Por qué? Porque dudó, vamos a ver qué pasó con este Tomás. Seguimos en el capítulo 20 de Juan, versículos 24 a 29, dice así en pantalla: pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque Jesús se apareció a los discípulos, Tomás no andaba ahí. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Imagínate esa alegría, así como cuando están ustedes hoy alegres de que Jesús está vivo. Amén. Hemos visto al Señor y Él les dijo, sí, Tomás, fíjate que Tomás. Ahora, nosotros criticamos a Tomás, pero seríamos el Tomás del momento. Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, fíjate lo hermoso que es el Señor. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba ahora sí con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. No tuvo que abrir la puerta ni atravesar. Él se apareció. ¿Sabías tú que tú y yo vamos a hacer lo mismo? En nuestro cuerpo resucitado vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la luna? ¿Qué pasa hoy en la luna? ¿Ustedes no ven noticias? No ven noticias. Ay, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Pues en la luna no está pasando nada, pero sí hay una nave espacial que hace unos, no sé, fueron 3 días, Artemis, algo así creo que se llama, que está llevando a 4 astronautas alrededor de la luna. Y alguien me va a tener que explicar esto porque yo todavía no lo he investigado, necesito que alguien me lo diga. Y van ellos a poder ver, de hecho lo están haciendo en este momento, están viendo la cara oculta de la luna. O sea, hay una cara, un aspecto de la luna que nadie ha visto. ¿Alguien entiende eso? ¿Tú lo entiendes? Al final me lo explicas, por favor. El asunto es que tuvieron que ir en cohete, tuvieron que hacer tantas cosas y esperemos que lleguen a sanos y salvos de regreso. Nosotros no vamos a necesitar cohete ni nada de eso. Vamos a hacer cuerpo glorificado y vamos a poder actuar en la película Viaje a las Estrellas sin tener que ir ¿Ustedes no les emociona eso? Ustedes me están mirando como, ¿y este pastor de qué está hablando? Eso es lo que a mí más me emociona de la vida eterna. Pero bueno, ¿en dónde andaba? Tienen razón, me quedé en la luna. Y ya pueden ver que aquí no hay respeto, pero bueno, está bien. Se les perdona porque hoy es día de resurrección. 8 días después sus discípulos estaban otra vez en la puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó. Ahora sí entiendo por qué me fui a la luna. Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, para mí que Jesús lo que quería era hablar con Tomás, más que con los otros discípulos. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, cuando nosotros leemos esto, cuando leemos esto nos imaginamos a Cristo, a Jesús, regañando a Tomás. No, Él no regañaba, no tenía que regañar, es la verdad. Pero le dijo, no seas tan incrédulo, sencillamente cree. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Dichosos o bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Alguien aquí ha visto a Jesús con sus ojos? ¿Alguien aquí lo ha visto? Porque hay gente que sí, ojo, Él está haciendo apariciones tremendas. Yo no lo he visto. Dichosos somos, fíjate. Somos bienaventurados, porque sin haberlo visto con nuestros ojos, creemos en Él. Y el Señor nos dice, bienaventurados. Qué hermoso. Si no veo, no creo, es lo que decimos, ¿no? O en español, ¿cómo decimos? Ver para creer. Bueno, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Te dice a ti y me dice a mí, no seas incrédulo, cree en estas cosas. Él explícitamente le repite a Tomás sus propias demandas. Porque Tomás dijo, si yo no hago esto. Y el Señor le dice, bueno, entonces haz esto y esto. Pero cree.
Esto debió ser impactante para Tomás, ¿verdad? Que 8 días antes él dijera, pero es que si yo no hago esto, esto y esto, no creo. Y 8 días después Jesús se le dice, bueno, haz esto, esto y esto, lo mismo que tú pediste, para que creas. Wow. Y le dice, Señor mío y Dios mío. Ambos son títulos. Señor y Dios eran títulos de deidad, es decir, de Dios. Y Tomás otorga estos títulos a Jesús y Jesús los recibe, porque eso es lo que Él es. Bienaventurados que no vieron y creyeron. Ya hemos dicho que la fe de Tomás es como que el clímax de este libro de escritura. ¿Por qué? Porque Jesús, aquí en este momento, ¿qué ha demostrado? Que Él ha triunfado sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el dolor, inclusive sobre la incredulidad. Si tú estás aquí y tú dices que me cuesta trabajo creer que hay un Dios, y por muchos motivos a veces nosotros pensamos eso, por las dificultades que tenemos, los problemas que enfrentamos. De hecho, hoy pensaba, wow, es un día realmente de gozo, de alegría, pero posiblemente el problema que teníamos ayer todavía lo tenemos hoy. No significa que los problemas desaparecen, significa que ahora nuestra perspectiva, nuestra esperanza, nuestra realidad es no solamente el problema sí puede estar, ¿ok? Sino realmente nuestra realidad es quiénes somos, como hijos e hijas de Dios, qué futuro nos espera. De alguna manera Tomás es un buen ejemplo. No es el ver para creer, no, es un buen ejemplo, porque a veces tendemos a comer las cosas enteritas. El pastor José Luis Vargas, pastor fundador de nuestro ministerio, decía, es que hacemos una mezcla de todo, lo metemos en la licuadora y lo tomamos, lo bueno y lo malo. No, hay que tener discernimiento. Pero fíjate eso, Dios no quiere que nosotros creamos así a ciegas, sin saber. Y eso, en oración esta mañana el Señor me decía, eso es lo que pasa con los hijos pródigos. Y este es el año donde estamos creyendo que los hijos pródigos van a regresar a casa, ¿verdad? Ahora, regresar a casa, a lo mejor no es tu casa, es regresar a la casa de Dios. Pero, ¿qué ha pasado con la mayoría de hijos pródigos? Que durante su infancia, su juventud, jóvenes adultos, ellos vivían la experiencia de fe de sus papás, o de sus amigos, o del pastor, qué sé yo. Pero no vivían su experiencia de fe. Y cuando se encuentran en una realidad y tienen que decidir, muchos de ellos dicen, no sé cómo manejar esto. Pero ¿sabes qué? Eso le pasó a Tomás, mientras yo no vea. Y Jesús no reprendió a Tomás. Jesús tan solo le dijo, no seas una persona incrédula, cree. Y nuestros hijos pródigos van a tener una experiencia con el Señor, porque el Señor, así como se apareció y siguió a Tomás, lo va a hacer con tu hijo, lo va a hacer con mi hijo, y los va a traer a casa. Y esa es la fe que tenemos, porque está más interesado el Señor en ellos que ni siquiera tú, papá o mamá, o ser querido. Así que esa es la esperanza que tenemos y la promesa de Él. Así que Él no es el Tomás el incrédulo, sino Tomás el que creyó, pienso yo. Ok. No sé si va a pasar el grupo de alabanza, no estoy seguro. Mi consejo es que no. Mira, a lo mejor tú estás aquí hoy y estás aquí, bueno, porque eres parte de la iglesia, porque tú dices, bueno, por lo menos, en Semana Santa tendré que ir a la iglesia, ¿no? Por el motivo que estés aquí, o a lo mejor te obligaron a venir, o te hicieron sentir culpable y tuviste que venir, o te invitaron tanto que ya estabas tan harto que dije, bueno, voy a ir. No importa la razón por la cual tú estés aquí. En realidad, tenemos hoy una oportunidad de que este Jesús, el Jesús vivo del que estamos hablando, se haga realidad en nuestra vida. Lo único que se requiere, mis hermanos, bueno, yo digo dos cosas. Una porción de fe que el Señor ya te ha dado, a ti y a mí. Y otra es someter nuestra voluntad a algo que a lo mejor no entendemos completamente, pero que el Señor nos va a aclarar. Así que, ¿qué quiero hacer yo? Porque la pregunta es, ¿cuál es tu aleluya? Si estamos hablando del aleluya de la cruz, estamos hablando del aleluya de la tumba vacía.
¿Cuál es el aleluya tuyo? ¿Cuál es la declaración tuya? Ya sé que no me debo mover porque está, ¿verdad? No me muevo para que no haya problema del sonido. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio es que nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Por eso Dios se acercó a nosotros. No podíamos ir a Dios. Dios vino a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros viéramos que en realidad hay un Señor mío y Dios mío. En Mateo 10, Jesús dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nuestro mejor amigo, nuestro intercesor, nuestro abogado. Y a cualquiera que me niegue, y no hay ninguno presente, ni siquiera tú que estás viendo en línea, porque no estamos negando a Cristo, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y te pregunto, ¿tú puedes confesar hoy delante de los hombres? ¿Tú puedes afirmar quién eres tú, en quién crees, quién es Dios, quién es Jesús en tu vida delante de los hombres? ¿Lo puedes hacer? De eso se trata hoy, Domingo de Resurrección. La mayoría de nosotros, porque no los veo con mucha claridad todavía, no veo a todo el mundo desafortunadamente, pero la mayoría de nosotros, lo poco que veo, somos personas ya de casa, somos personas del Celebration Español, algunas personas nuevas. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Pero no podríamos pasar este día o dejar de pasar este día sin en realidad estar seguros que nosotros somos hijos e hijas de Dios, estar seguros que el Señor es Señor mío y Dios mío, que el Señor vive en nuestro corazón. Así que no importa si es una nueva reconciliación, un nuevo entregarte al Señor, porque muchas veces, sí o no, los problemas de la vida, las angustias de la vida, las dolencias de la vida como que nos van alejando y nos vamos enfriando y nos vamos olvidando. Y cuando nos damos cuenta de este Jesús de que me habla, no es el Jesús que yo antes experimentaba. Hoy es el día de poder retomar esa reconciliación, tomarla de nuevo y saber que Jesús está con nosotros. O a lo mejor es la primera vez. No puedo yo asegurar ni lo uno ni lo otro, pero a lo mejor es la primera vez que tú hoy quisieras realmente entregar tu vida al Señor. A lo mejor eres como Tomás, que dice: yo hasta no experimentarlo, en realidad no voy a creer. Está bien, no estás ofendiendo a Dios. Jesús no se ofendió con Tomás. Jesús tan solo le hizo una invitación: deja de ser incrédulo, sencillamente cree y permite tener esa experiencia. A lo mejor tú no estás pidiéndole que te deje poner los dedos en los huecos, no, pero a lo mejor tú le estás pidiendo por tu salud, o le estás pidiendo por una solución a tu problema económico, o estás pidiendo por un hijo, una hija, un ser querido que está alejado de Dios. Le estás pidiendo a lo mejor por ti mismo, para que el Señor vuelva a encender tu corazón. En estos días es ya costumbre, no todas las iglesias, pero muchas iglesias, que cuando se hace un llamado al altar de salvación, y es lo que vamos a hacer, la gente tan solo levanta la mano. Y está bien, no, yo no critico eso. Pero creo que si el Señor tuvo la voluntad de ir a la cruz, ser expuesto, mostrar su vergüenza, creemos que Él de hecho estaba desnudo, mostrar su desnudez por amor a ti, lo mínimo que podríamos hacer es levantarnos y venir, en este caso, la invitación es al altar, y hablar con el Señor. No se trata de hablar con nadie, no va a haber aquí personas que van a estar orando ni nada, solamente tú y el Señor, si lo quieres hacer. Entonces es un llamado que quiero abrir para dos tipos de personas. Primero, tú puedes haber conocido al Señor por muchos años, y todo lo que acabo de hablar yo en esta última casi hora, no fue una hora, en estos últimos 45 minutos, a lo mejor ya es algo que tú sabes y manejas, pero has perdido ese fuego, has perdido ese gozo que es ser hijo e hija de Dios. ¿Por qué no vienes y sencillamente tú haces negocio con el Señor, con el Espíritu Santo, y sencillamente te entregas de nuevo al Señor? Sería ni siquiera un error, sería algo catastrófico que hoy día de resurrección, si tú viniste sintiéndote alejada de Dios,
o sin siquiera conocerlo salieras por esa puerta a disfrutar de un yogur. Eso es pasajero. Y si tú nunca has recibido al Señor, o lo recibiste pero no estás seguro y tú quieres hacer esa decisión, no lo haces conmigo, no lo haces ni siquiera para venir a esta iglesia. Iglesias hay múltiples, muchas. Somos un país bendecido donde hay mucha oportunidad, mucha clase de elección. Pero si quieres venir y hacer ese encuentro, tomar ese encuentro, dejar de ser un Tomás incrédulo a pasar a un Tomás creyente, porque tú has experimentado a Dios en tu propia vida, yo te invito a que tú pases. Así que vamos a abrir ya mismo el altar, voy a orar por ustedes y cerramos el servicio. ¿Les parece? No los voy a forzar, ni les voy a amenazar, ni a poner presión. Si quieres pasar, el altar está abierto. Sencillamente pasa al frente y vamos a hablar con el Señor. Voy a esperar unos minutos para que aquel que de pronto se sienta como con temor e inseguridad y qué dirán, mira, ¿qué importa el qué dirán? Lo que importa es qué va a decir Cristo. Si tú me confiesas delante del hombre, yo te confesaré delante de Dios. Así que no es cuestión de temor, de inseguridad, es sencillamente cuestión de decir, ni entiendo mucho, pero quiero estar seguro de que Cristo vive en mí. Quiero que el Señor sepa de que yo soy de Él. Quiero ser hijo e hija realmente con convicción de que Dios es mi Padre y que yo tengo una vida eterna ya, no solo planteada, sino asegurada, si yo abro mi corazón al Señor. Vamos a hacer una oración, espero 20 segundos más si quieres pasar. Vamos a colocarnos de pie, por favor, todos, porque me gustaría que todos diéramos esta oración. No se trata de que esta oración es la manera de hacerlo. Se trata sencillamente que tú abras tu corazón y digas, Señor, esto es lo que te quiero decir, porque a veces venimos delante de Dios y no sabemos ni qué decirle. Así que yo te animo que todos en conjunto repitamos esto. A lo mejor es un poquito largo, pero que cada palabra que tú repitas, dila con convicción, dila de tu corazón. Di después de mí, Señor Jesús, aquí está mi vida. No puedo hacer esto por mi cuenta. Por eso hoy te elijo a ti. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Me voy a apartar de mis malos caminos y elijo seguirte. Creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo y moriste, tomando así mi lugar en la cruz. Creo que resucitaste y eres el Dios vivo. Y hoy te doy gracias por hacerme una persona nueva, en el nombre de Jesús. Permítame un momento, y para aquellos que están aquí al frente, recuerda esto: con su acción de estar aquí al frente y con su declaración, ustedes están confesando a los demás que el Señor es tu Dios, que Él es tu Salvador, y tienes la promesa de Dios mismo, que Él te confesará delante del Padre. Y el día que estemos delante de Él entregando cuentas, tenemos la seguridad de que nuestro lugar es al lado del Dios Todopoderoso, del Dios Eterno, no lejos de Él, sino gozosos con Él. Que Dios los bendiga grandemente. Recuerden que tenemos algo para compartir. Gracias por venir. Que Dios nos acompañe, que su rostro resplandezca en ustedes, y nos vemos acá este miércoles y con toda seguridad el próximo domingo. Bendiciones y gracias.